española en esta ciudad, además de agradecerles a todos por estar con nosotros. Le agradece también mucho a esta jovencita casada con hijos, salvadoreña, que gracias a ella existe ahora también la versión con subtítulos en alemán. Los que hablamos español le echamos bola, ¿no? Entonces, como ahí cuando sale en italiano le entendemos, cuando sale en español también. Entonces no existía la versión. Esta es la tercera vez que proyectamos este film, y esta vez nos dimos el lujo de hacerlo con subtítulos también para nuestros hermanos de habla alemana. Muchas gracias. Indiscutiblemente que la canonización de Monseñor Romero, que el actual Papa ha mostrado claramente que su martirio tiene dos fases, como ha quedado claro en esta hermosa película: la fase ante muerte y la fase post morte. Es también un asesinato. No es un mártir por simplemente cuestiones de fe, como sucedía normalmente en muchos casos en el martirio, sino es por odio no solo a la fe, sino a la persona misma que hace algo con su fe, que es practicar la justicia. El pueblo lo hizo santo, por lo demás. Se regresó hacia el modelo tradicional realmente de la santidad. Los primeros santos en la Iglesia Católica eran aclamados por el pueblo. La Iglesia reconoce la santidad después de que el pueblo asegura que es santo. El sensus fidelium, el sentido de fe del pueblo, es el primero que canoniza. Después el magisterio hace el resto, declarando oficialmente la santidad de las personas. Para esto, claro que podemos platicarlo largo y tendido, sobre todo con la gente que lo sabe bien, porque ha estado muy cerca de la situación. Desde luego que ya Gianni estuvo aquí, pero lo invitamos a que pase. Gianni Vareta, que desde luego es de los que colaboraron de cerca, es de los que hicieron la película, que desde los años 80 y 90 fue corresponsal en Centroamérica y el Caribe para el diario italiano El Manifesto, Radio Popular de Milán, Radio Suiza Italiana, Radio Suiza Internacional. También fue colaborador en los años 80 en la revista centroamericana Pensamiento Propio, editada en Nicaragua. Desde los finales de los años 90 es reportero y director de cine para América Latina y la televisión suiza italiana, y además no mueve tanto las manos y es italiano. Eso porque estuvo en El Salvador y allá le enseñaron que se puede hablar sin mover tanto las manos. Asimismo, el padre Martín Maya, grande amigo nuestro también, que ya estuvo con nosotros alguna ocasión, que es de este país, nació en Esquil, es de este país, que es jesuita, que estudió filosofía, teología, música en München, en París, en Innsbruck, en San Salvador, que hizo un doctorado en el Acuña y en John Sobrino, que aquí lo escuchamos hablar bastante sobre el caso de Monseñor. Él estuvo en una parroquia en el municipio del Departamento de Libertad en El Salvador, ha dado clases en la UCA, la Universidad de Centroamérica, de El Salvador, trabaja en el Centro Social Jesuita Europeo y gracias a Dios y a nuestras oraciones, hoy es el director de Ardenia, esta asociación importantísima del episcopado alemán para la ayuda de América Latina. Y también está con nosotros nuestro amigo Julián Filosofsky, que estudió economía en la Universidad de Cambridge, que se convirtió también en coordinador del programa del voluntariado británico en Centroamérica. En Londres hizo campaña por los derechos humanos en América Latina, que trabajó con el arzobispado Romero de los jesuitas en El Salvador, que organizó la nominación del Premio Nobel de Paz para el Monseñor Romero y que asistió a su funeral. Muchas gracias por estar con nosotros. Es el momento ahora que ustedes pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, comentarios directamente a uno de ellos a través de los pequeños papeles que les han entregado. Es un poco más fácil así, porque como todo que pasa en Alemania hay cierto tiempo de límite. pero vamos a darlo con calma, podemos tener el gusto de platicar un rato con ellos.
Ustedes escogen quién responde. ¿Qué rol juega hoy? ¿Y qué significación tiene la teología en Sudamérica y en el mundo, desde luego en el contexto de lo que hemos visto? Sí, bueno, que tengan muy buenas tardes. ¿Hablo español o alemán? Hay traducción, hablo español. Bueno, hablo español. Entonces, primero quiero agradecer otra vez a Gianni por esta película maravillosa que a mí me conmovió y me hace presente a Monseñor Romero, su espíritu, su herencia, y que me hace presente también a muchos amigos, porque tengo una historia ya de más de 30 años con El Salvador, y digo que El Salvador es la patria de mi corazón, y el que me ha llevado a El Salvador hace 33 años es Monseñor Romero. Y también quiero decir que me siento muy feliz de estar aquí con mi amigo Julián, que es el que fue muy cercano, quizás el primero de los europeos, a Monseñor Romero durante su tiempo de vida, y que hizo tanto también para mantener vivo su memoria y su espíritu y su herencia. Somos aquí 3 amigos romerianos. Y por eso, gracias también al padre Raúl, a Marta y a todos que han organizado este evento, que creo en este católico realmente también añade algo muy importante. Eso como unas palabras preliminarias, y para responder a la pregunta, es una gran pregunta, por supuesto, la teología de la liberación que nació en América Latina después del Concilio Vaticano II, y está vinculada este nacimiento de esta teología a la Conferencia Episcopal de Medellín, que también se ha mencionado en este documental. Y Medellín fue la traducción, la transmisión del Concilio Vaticano II en el contexto latinoamericano. Y una clave del concilio era de estar atento a los signos de los tiempos. ¿Qué dice Dios a través de la historia, de los eventos de la historia de hoy? Esos son los signos de los tiempos, donde Dios nos interpela, nos llama. Jesús ya habló también de signos de los tiempos. Y los obispos reunidos en Medellín en el 1968 se dieron cuenta que el llamado, la interpelación principal en América Latina en ese momento, yo creo que sigue vigente hasta hoy, es el desafío de la injusticia. Y el llamado de Dios, que eso no es lo que Él quiere. Él quiere que construyamos en este mundo el reino de Dios. El reino de Dios predicado y realizado ya en signos por Jesús. Y en el centro del reino de Dios son los pobres. Así lo dice Jesús en las bienaventuranzas. Felices ustedes, los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de Dios. Y yo creo que eso también fue una experiencia clave de Monseñor Romero. Eso Monseñor Urrutia lo dijo. Monseñor Romero no era teólogo de la liberación, pero tuvo en el centro también de sus preocupaciones y de su compromiso lo que es el centro de la teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres. Eso también un poco como una explicación preliminaria. Usted pregunta, ¿y dónde está hoy eso de la teología de la liberación? Bueno, las teologías en la historia de la Iglesia nacen y algunas también mueren, ¿no? Tienen su tiempo. Hubo la teología escolástica de Santo Tomás, ¿no? Y
y hoy ya no hace teología en el estilo de la teología escolástica, pero siempre vale la pena también estudiar la Summa Theologiae de Santo Tomás. Y en un sentido un poco semejante también se puede decir, bueno, la teología de la liberación, cuando nació padre de la teología de la liberación, es un teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, despertó un gran interés y también despertó reacciones contrarias, porque muy rápido también la teología de la liberación fue calumniada, fue atacada, fue sospechada que eso es comunismo. Y eso sí, los enemigos de Romero también le tildaron de teólogo de la liberación. Bueno, estamos ahora en otro momento también de la historia de la teología, pero yo no digo que la teología de la liberación ya no existe, ya no vive. También pasó por una evolución, un desarrollo, un crecimiento. Se tomó más en cuenta, por ejemplo, también formas de opresión, no solamente sociales, sino también por razones del color de la piel. Hay en América Latina también presencia de los afroamericanos en Colombia, en Honduras, otros países, y también por cuestiones de género. Eso lo dijo la Conferencia Episcopal del Pueblo, que las mujeres en América Latina son doblemente oprimidas por ser pobres y también por ser mujeres. Entonces, en ese sentido, la teología de la liberación pasó por un desarrollo y una evolución. Y hoy ya no se habla tanto de la teología de la liberación, pero yo creo que siempre sigue presente un teólogo brasileño, João Libânio, dijo una vez, quizás es un poco comparable a la sal, que la teología de la liberación fue como un bloque de sal, que como bloque todavía fue más visible, más palpable, pero la naturaleza de la sal es de diluirse, ¿no? Y de cambiar el sabor de una comida y el sabor de la realidad. Y así dijo Libânio, la teología de la liberación ha cambiado el sabor de la teología y el sabor, yo diría también, de la Iglesia en América Latina. Y para mí, bueno, el testimonio, la herencia de Monseñor Romero, eso lo pone de manifiesto. Eso mi respuesta, pero quizás Julián o Gianni también tienen algo para esta pregunta. Yo quisiera agregar unas pocas palabras. Una vez Gustavo Gutiérrez, el sacerdote peruano que estaba en la inauguración, digamos, de la teología de la liberación, se le preguntó en una sesión como esta: ¿está muerta la teología de la liberación? Y él respondió: bueno, estoy llamado padre de la teología de la liberación, pero nadie me ha invitado al entierro. Pues la teología de la liberación, hay varias teologías de la liberación. Monseñor Romero, que no fue, como dijo Martín, no fue un teólogo de liberación, pero todas sus acciones y su enseñanza está compatible, vinculada de cierta forma con esta teología de varias versiones. Y yo creo que ahora con Papa Francisco ha llegado a Roma y al centro de nuestra Iglesia Católica la teología de América Latina. Él tampoco está llamado teólogo de la liberación, pero él acepta y abraza teología del pueblo, ¿no? Es una fracción, una sección, una parte de la comunidad de teología de la liberación. Y con Papa Francisco, y la vinculación con Monseñor Romero es muy fuerte. Desde el principio, como se vio en la película, tenía este interés en Monseñor Romero. Al escuchar los discursos de Papa Francisco en varios momentos, en algunos de sus escritos, se escucha, se lee
algunas palabras y frases de Monseñor Romero. Estoy muy seguro que él los ha leído, las homilías y las cartas pastorales de Monseñor Romero. Pues ahora, yo siempre he dicho que Papa Francisco tiene dos columnas de su pontificado. El San Francisco de Asís, que está ahí muy presente ahora con todo lo de Laudato Si y esta parte de la enseñanza social de la Iglesia que él está levantando. Y la otra es Monseñor Romero, que siga citando. Hasta hace 2 semanas escribió un prefacio a un libro sobre el Papa Juan Pablo I, en la cual él cita grandes partes de homilías de Monseñor Romero. Sobre esto, cuando Julián habla de las dos vertientes, yo le pediría al padre Martin Mayer que especifique una frase que para mí ha sido importantísima posterior cuando hicimos una presentación en Bruselas del documental, de que significa que Monseñor Romero, la canonización de Monseñor Romero ha sido el paradigma del pontificado de Papa Francisco. Bueno, gracias, Gianni. Con eso quiero decir que, y eso ya lo subrayó Julián, que para el Papa Francisco, Monseñor Romero tiene una gran importancia. Eso también es un hecho, que Monseñor Romero pasó por una evolución y creció todavía en una teología antes del Vaticano II, donde se hizo una separación muy rígida entre lo que es el mundo y lo que es lo espiritual y lo religioso, entre lo que es lo espiritual y lo secular. Yo creo que uno de los avances, pero en realidad también es un regreso a las fuentes del Evangelio, un avance del concilio era de superar estas dicotomías, estas separaciones, y de entender en unidad lo que es la predicación de la fe y el compromiso por la justicia. Y eso Monseñor Romero también lo aprendió en cierto sentido, y tuvo una importancia clave el asesinato del padre Rutilio Grande. Y en mi entender, Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco, también pasó por una evolución semejante. Y le consideraron todavía en Argentina en los años 70 como un sacerdote conservador. Bueno, estas etiquetas también siempre se pueden discutir, pero él no quiso mezclarse mucho en las cuestiones sociales y políticas. Y él siguió también en estos años ya de cerca lo que pasaba en El Salvador. Se fijó en el asesinato de Rutilio Grande y se fijó, por supuesto, también en el asesinato de Monseñor Romero. Eso también le hizo preguntas. Y cuando yo digo, como Gianni amablemente lo menciona, que yo considero de importancia paradigmática a Monseñor Romero para el Papa Francisco, quiero decir que él mismo pasó por una evolución. Algunos hasta hablan de una conversión en la vida de Monseñor Romero, y no de una conversión de una vida mala a una vida buena, sino conversión en el sentido de convertirse al Evangelio y de convertirse a los signos de los tiempos, al llamado de Dios que nos hace, ¿no? Corresponder más a lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que eso también es una clave para entender el camino y la espiritualidad
del Papa Francisco. Un par de preguntas sumamente interesantes que yo sé a quién, pero ustedes deciden. Al director. Una tiene que ver, sí, con el director. Siendo la temática como hasta ahorita se está preguntando, paso primero a la segunda parte. Cuando la película muestra el vínculo Romero-Papa Francisco, ¿es un modo de limpiar la imagen de la iglesia? ¿No es muy apresurado? Mi reflexión sigue inmediatamente lo que acaba de decir Papa el Padre Martín Mario. Cuando yo empiezo esto, ustedes tomen en cuenta, soy de cultura y educación católica, fui monaguillo, pero luego me alejé, bueno, no estaba, pero digamos, no soy creyente, pero el destino es que al cruzar el Atlántico e ir a ver la Revolución Popular Sandinista, porque vivía solamente ver una revolución de verdad, y ahí estaban 4 sacerdotes ministros, y el primer artículo de primera plana que sale cuando yo de obrero metalmecánico me vuelvo periodista, mi primer artículo en el diario Manifesto, que era la intelectualidad de izquierda, que decía que el socialismo real no era socialismo, es cuando Papa Wojtyla llega a Managua y viene contestado ahí en la misa que él celebra. Entonces fue un destino así. Entonces yo siempre me he ocupado de teología de la liberación, obviamente trabajaba en el Centro Ecuménico Valdivieso de la teología de la liberación, descubriendo pues que no fue Monseñor Romero el primer obispo que fue asesinado en el Istmo Centroamericano, sino que el obispo Valdivieso en 1515 o algo por el estilo, por lo mismo español, porque estaba por el lado de los pobres. Es decir, yo manejo, la llamo un poco esquemáticamente políticas eclesiásticas, ¿no? Entonces, cuando yo sale esta idea inspirada por Papa Francisco que hace, que dice, retomo en la mano y rápido se debe de hacer esa canonización, yo me hago una pregunta. Este resarcimiento, o mejor dicho, desagravio, que es el título en castellano, cuando Papa Francisco desengaveta esa causa de canonización, es porque él mismo, que es el Papa, tiene que resarcir de alguna forma a Monseñor Romero, o lo está haciendo por parte de la Iglesia Católica en general y específicamente latinoamericana salvadoreña. Obviamente yo anduve a ver, porque Papa Bergoglio, cuando era provincial de los jesuitas, joven, 36 años, en Argentina estaban los coroneles, los argentinos, los generales de la dictadura, y luego ahí se descubre, se ve que él no tuvo nada que ver con los 2 jesuitas que fueron capturados, torturados, se mira que, digamos, él personalmente no tiene que disculparse de nada, porque si no, bueno, hasta qué punto yo puedo recurrir a él mismo cuando a un cierto punto le vamos a escribir de que nos pase cosas que han ocurrido en el Vaticano, como cuando él encuentra a los peregrinos en el 2015, en octubre, y dice que Monseñor Romero fue ensuciado, calumniado, inclusive por hermanos de sacerdocio. Esto fue un video que era interno a la televisión vaticana. Sus colaboradores, no lo he conocido, el ministro, a mí no le escribí para que corroborara el documental, y esa era, y así fue. Luego da el salto de calidad. Pero también Papa Francisco tiene una trayectoria. Yo
desde América Central oí hablar de Bergoglio, aparte el cardenal Martini de Milán, yo soy de Milán originario. Al comienzo, desde allá se le miraba algo conservador. Él también tuvo una trayectoria, como Monseñor Romero, bastante natural frente a los eventos y a las circunstancias. Y entonces, por lo que se refiere, por ejemplo, a la teología de la liberación, bueno, cuando cae el muro de Berlín, ¿qué hace Papa Botila? Papa Botila no tenía que ser anticomunista, y creció y fue hasta obispo y cardenal en la Polonia comunista, y no había de otra, era un régimen, pero ahí se deja, entre comillas, manipular por el poderío eclesiástico latinoamericano, que está identificado en el documental de la oligarquía de los conquistadores que tienen su brazo armado y su brazo eclesial. Y cuando yo busco a ver qué esquema es oligarquía versus peones, pues yo tenía que filmar a los peones, y ahí quedaba solamente la caña de azúcar alrededor del 24 de marzo, 35 aniversario de Monseñor Romero. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, el mismo Papa Wojtyla dice: ahora hay que arreglar unas cuantas cuentas de cómo funciona el mundo al otro lado del muro, y entonces también en América Latina, y escoge entre ellos, corríjame, ustedes que saben más que yo de esto, uno de los que escoge para que él recuperara una América Latina en donde algo se había equivocado, es justamente el padre Bergoglio, y lo hace obispo auxiliar de Buenos Aires, enviándole una carta, una invitación, orden, porque el Papa siempre pregunta, hay que, obviamente, y es el inicio ahí. Otros luego, busco otros, no me voy para ir a recuperar algo de América Latina. Luego, cuando tú hablabas con esos interlocutores, y no prefiero no hacer nombre porque no estoy en el ambiente, pero todo el mundo me decía: no te preocupes, no hablemos el término teología de la liberación, usamos otro, pero eso es lo que buscamos, rescatar, ¿no? Por esto que lastimosamente, digamos, todavía en El Salvador y en América Latina, la figura de Monseñor Romero, aún San Romero de América, no está todavía lo suficientemente recuperada, pero hay tiempo, siempre hay tiempo hasta que haya vida. Entonces, que también ese documental, que suerte que es para siempre, esperamos que corrobore para que se recupere siempre más en un mundo que yo digo camina patas arriba. La segunda parte va en esa línea y es interesante, también cualquiera de los tres podrá hacerlo debido a su cercanía con el pueblo salvadoreño, aunque también muchos que hay de El Salvador también tienen algo que decir. La cuestión es, ¿por qué el documental no aborda las voces críticas a Romero? ¿Qué actitudes han cambiado en la iglesia de El Salvador? ¿Hubo cambios? Bueno, a la primera creo que me toca. Es que, mírense, en El Salvador, y decía antes también en el resto de América Latina, y adentro de la iglesia
institución eclesiástica vaticana también, las opiniones prevalecientes sobre Monseñor Romero era que era un subversivo, un guerrillero comunista. Esto ya sí sabía, no tenía yo que volver a contarlo. Si lo cuentan ellos, no hemos narrado, escogimos los 8 que debían de estar sobrevivientes, porque unos cuantos ya no había. Entonces, de contarnos la historia así como había sido. Eso no había otro. Yo creo que estaba presente esta versión antagonista, digamos, en los labios de varios que explicaron, como ha dicho Gianni, de la oposición a Monseñor Romero. Y al mismo tiempo, si yo pusiera un poco pegado con la primera pregunta, porque hubo un tipo de conspiración contra Monseñor Romero, de los ricos, las familias ricas tradicionales de El Salvador, que ellos pensaban que ellos fueran los dueños de la iglesia de El Salvador, y estaban totalmente en contra de esta forma de Monseñor Romero. Ellos, en colaboración con el gobierno militar, que estaban en contra de él, y con la colaboración de 4 de los 6 obispos de aquel entonces, que estaban con esto, en contra de Monseñor Romero, públicamente, como ya explicó Beto Cuellar en la película, contradiciéndole públicamente, riendo en su cara. Y además el nuncio, el embajador del Vaticano en San Salvador, un maltés, allá también, en todo esto, estaban haciendo una campaña contra Monseñor Romero. Y Monseñor Paglia, el italiano, hacia el final dijo que al llegar al pontificado, Papa Francisco encontró un montón de cartas en contra de Monseñor Romero. Esto fue donde está esta gente en contra. En estos días es muy fácil con el social media, con la red social, y organizar una petición y llegar a 10.000, 100.000 firmas en una cosa. Aquel entonces no hubo social media, pero ellos organizaron este montón de cartas entre ellos para llegar a Roma, para, como dijo el Papa, para ensuciar, para criticar a Monseñor Romero. Esto fue la situación. Entonces, un poco para también rescatar a Papa Juan Pablo II en esto, porque muchas veces al ver esta película se dice, mira, Papa Juan Pablo II estaba en contra de Romero, mientras Papa Francisco fue en su favor. Esto es demasiado simple. Papa Juan Pablo II, como dijo John Sobrino en la película, vino de Polonia, con una experiencia de un gobierno comunista que estaba atacando a la iglesia, que encarceló el cardenal Wyszynski de Varsovia, el amigo de Juan Pablo II. Entonces, con mucha sospecha, y no sabía nada de América Latina. Entonces, al llegar ahí, tenía que recibir y aceptar las recomendaciones y los informes de la curia. Y en la curia estaban estos enemigos de Monseñor Romero, especialmente el cardenal Baggio, que estaba ahí en foto entre Romero y el Papa en la plaza de San Pedro. Hay uno entre ellos, es el cardenal Baggio, que había servido hace 40 años atrás en San Salvador. Conoció todas estas familias ahí. Entonces ellos estaban, este cardenal Baggio preparó el documento de dar el background, de dar el contexto para la visita de Monseñor Romero al Papa en 79. Y por eso fue una reunión muy difícil, como explicó María López Vigil, muy difícil. El propio Romero estaba con lágrimas con esto, porque no fue como él había esperado. Pero al final, Papa Juan Pablo vio a Romero como fue, rechazó la recomendación de quitarlo y le dio, regresa a San Salvador, siga adelante, trata de ser mejor con el gobierno, trata de ser mejor con nosotros mismos, pero vaya con confianza. Así fue. Y después se cambió. Entonces llega la muerte. Papa Juan Pablo II lo ve como todos nosotros, con horror, que un arzobispo está asesinado en medio de la Eucaristía,
Hollywood no podría haber inventado un complot más dinámico. Pues nosotros pensamos en Santo Tomás de Canterbury, el Santo Tomás que fue asesinado en la Catedral de Canterbury a las órdenes del rey Enrique II. Thomas of Canterbury, Thomas Becket. Pues Juan Pablo II no pensó en Thomas. Juan Pablo pensó en Stefanos Szczepański. Stanislaus Szczepański es el patrono de Polonia, San Stanislaus. San Stanislaus había estado el obispo de Cracovia, donde fue Juan Pablo II. Stanislaus se asesinó en la Catedral de Cracovia, donde había estado la Catedral de Juan Pablo II. Entonces él pensó en esto. Mira, esto es otra vez Stanislaus Bergman. Y esto le golpeó. Llega el momento de la muerte, es horrible para todos. 2 años después, 3 años después, llega, como dijo John Sobrino, al Salvador. Como explicaron ahí, llegó a la catedral, a la tumba de Monseñor Romero. Pero lo importante de Juan Pablo, él insistió de visitar la tumba. No estaba en el programa. El gobierno y la curia romana habían excluido esta cosa. Y Juan Pablo, en el último día, el último momento, dijo a los del Pablo-Móvil, vamos a la catedral. Y los del Vaticano dijeron, no, Santo Padre, no se puede subir. Y él dijo, vamos, en forma polaca, ¿no? Y dijeron otra vez, Santo Padre, esto hemos discutido tantas veces, esta visita es muy delicado, es muy sensible, no sé qué cosa. Y él dijo, ¿qué será eso? Vamos a ver. Entonces se fueron, fue encerrado con, ¿cómo se dice? Lock. Candado, no hay la llave. Entonces tenía que golpear. No hay la llave. El párroco de la catedral, supongo que estaba durmiendo, le levantan, viene, abre la cosa, y Papa Juan Pablo II entra, ponerse a rodillas frente a la tumba con la prensa internacional. Y esto fue importantísimo, porque estaban todavía en contra de Romero en todas partes, pero allá tiene el Papa frente a eso. Y siga la cosa adelante, sigan las informes malas contra él, pero cuando se murieron los jesuitas en 89, la matanza en la universidad, Juan Pablo otra vez dice, esto de Romero, ¿qué es el Romero? Debe en la lengua polonesa sus homilías y sus cartas pastorales. Se tradujo a algunos de ellos. Y parece que él los leo y dijo, no hay ningún problema en esto, ¿cuál es el problema? Y después siguió el proceso de canonización. Y esto por todos estos años, en el año 2000, él estaba ya también alabando a Romero en una celebración en Roma y pregunta, ¿cuándo voy a estar beatificando a Romero? Entonces yo creo que esto de Juan Pablo II hay que tenerlo en cuenta. Él hizo lo bueno al ver a Romero, se cambió su percepción, su primera percepción para él. Pero esto de cómo llegó esto, como dijo Gianni, Francisco como Bergoglio tenía interés en Romero. Había dicho en algún momento, cuando algunos salvadoreños sacerdotes le preguntaron de empujar la causa, él había dicho como cardenal de Buenos Aires, si yo fuera papa, lo canonizaría mañana. Pues, alejado. Sí, pero añadió que en ese momento yo nunca voy a llegar a ser papa. Y en eso se equivocó y en lo primero tenía su palabra. Quizás la segunda parte de la pregunta y sobre cómo cambió la imagen de Monseñor Romero en El Salvador. Yo creo que tenemos entre nosotros también hermanos salvadoreños y ellos tendrían que contestar también. No sé si te paso el micrófono. La pregunta concreta es cómo la iglesia en El Salvador, después de esto, ha cambiado, se ha modificado. ¿Ustedes qué? Bueno, la verdad, quizás no voy a poder dar una respuesta tal como la podrían dar ellos. La verdad, yo estaba muy joven, tenía quizás 3 años cuando sucedió el asesinato de Monseñor
Romero, y bueno, fue mi juventud, o sea, no podría realmente decir cómo fue cambiando. Lo único que podría quizás hablar es un poco de mi experiencia en esa etapa de colegio y de universidad. Tuve pues quizás el placer de poder conocer un poquito más de la obra de Monseñor Romero, quizás por la educación jesuita también que tuve, que nos introdujeron a sus cartas pastorales, a sus homilías, a lo que él predicaba, a lo que él buscaba, etc. Y al mismo tiempo también pude constatar que en muchos otros colegios, en muchos otros jóvenes, jamás se les habló de Monseñor Romero. Hace poco, digamos, hablando con un muy buen amigo que vivía en El Salvador, él estudió en un colegio católico y él durante toda su vida de colegio nunca le hablaron de Monseñor Romero, no se lo mencionaron. Él lo conoció y él da su testimonio y él dice, y él es muy católico. Realmente él se acercó a Monseñor Romero una vez que le escuchó una frase a su papá, que lo cuenta, que su papá no era católico, pero no iba a la misa, etcétera, pero era católico. Y una vez, él siendo joven, le dijo, si más sacerdotes fueran como Monseñor Romero, este país fuera diferente. Y eso fue todo lo que él escuchó. Se empezó a interesar más, empezó a averiguar, bueno, y eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es tan especial esta persona? Y bueno, eso le fue llevando a través de diferentes pasos hasta que él sacó su teología, después hizo su teología latinoamericana y su tesis fue sobre Monseñor Romero. Entonces, volviendo quizás a la pregunta, yo me siento, bueno, quizás no sea políticamente correcto decirlo, pero orgullosamente católico por tener a un ejemplo como Monseñor Romero. Realmente eso es lo que a mí me da fuerza, me da ánimo de poder seguir. Claro, todos seguimos a Jesús, es el seguimiento de Jesús, pero es un claro ejemplo de cómo se le debe seguir en la vida. ¿Ya? Si no tienen otra pregunta escrita o algo así, yo tengo una. Que bueno, nosotros nos conocemos, ayer comimos y tomamos café juntos, hoy también, lo que sea, pero yo dije, mejor me la guardo para cuando estemos más gente y que haya más gente que yo pienso que esto también va a pensar. Muchos europeos, como ustedes tres, como algunos otros países, conocen bastante bien, diría mucho mejor, que los mexicanos la historia de México, que los salvadoreños la historia de Monseñor Romero, etcétera, 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 etcétera. No quisiera decir tanto, pero saben a qué me refiero. Esta pasión que a muchos, como ustedes, que nos ha hecho romerianos, ya lo hemos vivido, que a veces uno abre los ojos. Yo personalmente conocí muchas cosas en Francia, de México, y uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y incluso yo pienso también, históricamente la influencia de los Estados Unidos, muchas cosas, pero a mí lo que me preocupa aquí es la memoria histórica. Porque si alguien de El Salvador, en su memoria histórica, no tiene este acontecimiento, es como no haber tenido lo que después fue el Tratado de Chapultepec, que fue la paz del Salvador. Es una parte de su historia, de su cultura, de su idiosincrasia incluso. No digamos que estemos a favor o en contra, ¿verdad? Pero todavía ayer, por ejemplo, Yanni decía alguna cosa que muchos mexicanos no saben, que la primera revolución, después de la gran revolución francesa, no fue la revolución bolchevique,
fue la de Emiliano Zapata en México. Era un poco grave. Y mi pregunta en concreto es, ¿qué piensan ustedes cuando ustedes nos ven de acá? Porque es lo curioso, a veces los que lo sabemos lo hemos aprendido aquí. Y eso es un poco, digo, lo más curioso todavía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que es asunto social político, asunto simplemente de influencia o algo? Yo creo que ustedes, el hecho de haber vivido allá y de estar aquí y estudiar en las dos partes, de conocer las dos partes, tienen mucho que decir al respecto. No sé, por lo que a mí se refiere, siendo yo latino, a diferencia de ellos dos, para mí ha sido una cosa natural, porque luego yo no he estudiado y leído mayor cosa, he vivido allá 30 años y más, y entonces llego a ser una batuta que, bueno, pues los italianos, Cristóbal Colón, la América la descubrió y los españoles la conquistaron, pues, Y los americanos de bueno, y la heredaron prácticamente gratis. Luego fueron circunstancias de la vida, bueno, pues yo era delegado sindical y ahí esa revolución realmente fue, la revolución popular sandinista fue una revolución bastante abierta, fue peligrosísima por los Estados Unidos. Usted sepa que los Estados Unidos en América Latina, en su patio trasero, que es Centroamérica y Caribe, la preocupación más grande para ellos no era perder el control de un territorio, era que naciera un ejemplo desestabilizador para todo el subcontinente, incluyendo afuera del subcontinente. Decenas de miles de europeos del hemisferio norte occidental bienestar, y también Estados Unidos, que venían durante lo que se llama la Revolución